The Forest comienza con Eric LeBlanc sentado en un avión junto a su hijo llamado Timmy, cuando de un momento a otro, la aeronave, por causas que de momento se desconocen, comienza a fallar, provocando que se estrelle en una península. El personaje principal, Eric, se despierta desorientado y observa impotente cómo alguien está secuestrando a su hijo antes de caer inconsciente. Después de recobrar la conciencia, se da cuenta de que no hay más sobrevivientes a su alrededor, por lo que, en resumidas palabras, está solo en sus manos salvar al pequeño Timmy. Al salir de los escombros en busca de su hijo y explorar los alrededores, se da cuenta de que la península está ocupada por mutantes caníbales salvajes y se ve obligado a defenderse mientras sobrevive. En su búsqueda, Eric encuentra pistas sobre el paradero de Timmy en forma de dibujos con crayones en varias cavernas. Los dibujos de Timmy finalmente llevan a Eric a un complejo de laboratorio subterráneo abandonado, propiedad de Sahara Therapeutic, una gran empresa de investigación responsable de experimentar con criaturas en la península. Al ingresar al laboratorio, luego de llevar todo lo necesario para adentrarse, Eric encuentra al personal del laboratorio muerto y descubre que estaban estudiando un artefacto denominado Obelisco de la Resurrección. Creado por un grupo misterioso llamado Ancient Ones, el artefacto tiene el poder de resucitar a los muertos, pero requiere un sacrificio, la de un niño. Eric también se entera de que el secuestrador de su hijo, el Dr. Matthew Cross, era un investigador jefe de las instalaciones antes de perder a su hija Megan por un mutante fugitivo. Enloquecido por la muerte de su hija, Cross recurrió al uso del artefacto y secuestró a Timmy como sacrificio para revivir a su hija. Eric pronto encuentra a Cross muerto y luego el artefacto, solo para encontrar el cadáver de Timmy adentro. Ya había sido sacrificado para revivir a Megan. Después de retirar su cuerpo, conecta a Timmy en una plataforma médica de alta tecnología de la empresa, en un intento de devolverlo a la vida. Dicho intento lamentablemente falla y queda claro que Eric necesitará una muestra en vivo para el intercambio. El personaje, al seguir explorando el entorno, encuentra a la pequeña Megan. La niña choca un avión de juguete y luego señala a Eric. El significado de este acto no está claro por este momento, pero luego surgen problemas mayores. Megan convulsiona y se transforma en una criatura mutante violenta, que aparentemente es uno de los efectos secundarios de resucitar. Eric, después de la lucha con Megan, intenta usar su cuerpo para traer de vuelta a Timmy.
pero no funciona ya que la niña mutante se encuentra muerta. Después de una mayor exploración a través de los laboratorios de esta empresa, Eric encontrará un ascensor que lo llevará a un centro de comando con vista a la totalidad de la península. Ubicado arriba, en el techo del centro de comando, hay un obelisco que se puede usar para derribar aviones. En ese mismo momento, la tecnología encontrada ahí detecta un avión pasando por la península con niños en su interior. La demostración de Megan con el avión de juguete se ha vuelto clara ahora. En este momento, Eric debe tomar una importante decisión: activar el artefacto para estrellar el avión y usar a un niño como sacrificio con la finalidad de salvar a Timmy, o apagar el artefacto y no salvar a Timmy, perdonando la vida de todos los pasajeros. Dependiendo de la elección a tomar, es el final que se obtendrá. Si Eric activa el artefacto, se lleva a cabo el derribo del avión, permitiéndole sacrificar a uno de los nuevos niños para resucitar a Timmy. Es algo bastante brutal, convirtiendo al protagonista en aquello contra lo que ha estado luchando. The Forest termina y, acto siguiente, Eric y Timmy logran escapar de la península. Un año después, durante una entrevista televisiva con Timmy al lado de Eric, queda claro que la resurrección tuvo algunas consecuencias. En medio de la entrevista, Timmy se convulsiona de la misma manera que Megan antes de su mutación. De momento, la mutación de Timmy se mantiene a raya por ahora. Años después de eso, el juego avanza rápidamente a Timmy siendo joven, ahora aparentemente al borde de una mutación y consumido por los recuerdos de la península. En toda su habitación hay frascos de medicamentos gastados y docenas de notas pegadas a la pared. Uno de ellos muestra un dibujo del artefacto en el que quedó atrapado. En particular, otro muestra un mapa de una isla diferente, designada como sitio número 2. No está claro de momento qué significa todo esto, pero este final prepara a Timmy para la secuela Sons of the Forest. Alternativamente, Eric puede optar por no activar otro accidente aéreo, desactivando un apagado de emergencia. Este final es mucho menos dramático, sin embargo, en lugar de ver a un Timmy corrupto vivir una vida obviamente problemática, Eric simplemente deja la cueva con las manos vacías. Al salir de Sahara Therapeutics y el sistema de cuevas, Eric ve el avión de la posible víctima flotando en el aire ileso. Eric finalmente ha elegido romper el ciclo de la violencia. Aceptar los resultados de la muerte de su hijo y poner fin al ciclo de violencia, o llevar a cabo egoístamente un ataque a otra familia, la decisión es tuya como jugador de The Forest. Esto ha sido el resumen y explicación de los finales de The Forest. ¿Qué te ha parecido el juego? Bienvenido seas a comentar si lo deseas. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense, que tengan un excelente día.